don't get caught up in the millions, Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Estoy en el mundo Shinobi capítulo 266 al 270. Hermano mayor, ese hombre era aterrador. Me hizo sangrar, odio el dolor. ¿Quién no le teme al dolor? Si ni siquiera con nuestra velocidad pudimos esquivar su ataque, entonces no es un oponente cualquiera. En todo el mundo Shinobi, nunca habían conocido a nadie más rápido que ellos. Su supervivencia se debió no solo a sus habilidades sino, más importante aún, a su dominio del Shunshin no Jutsu, técnica de parpadeo corporal, una velocidad que los hacía casi intocables. Es inmune al Genjutsu. ¿Deberíamos probar otro método?, preguntó el hermano menor, el Yakuza de la máscara roja. No. Tenemos una misión. El de una cola. Los dos asintieron. Tras un vendaje rápido y un breve descanso, partieron de nuevo. Explosiones resonaron por Konoha, una tras otra. Fuera de la aldea, vastos bosques ya habían sido arrasados por el furioso Shukaku de una cola. En el interior, aunque la mayoría de los ninjas del sonido y la arena habían sido sometidos, una nueva oleada de atacantes vestidos de negro prolongó el caos. Estos enemigos se negaron a una confrontación abierta. Atacaron desde las sombras, lanzando explosivos antes de desaparecer. Y para empeorar las cosas, la melodía infernal del dúo de cuerdas malignas y tambores demoníacos se elevó una vez más, ondulando a través de la aldea y atormentando a todos los que la escucharon. Al escuchar ese sonido insoportable, Shigeo metió la mano en su túnica, sacó 2 trozos de papel, los arrugó y se los metió en los oídos. Se giró hacia la formación de las 4 llamas violetas. Tercero Kage gritó con impaciencia, ¿cuándo me darás esa misión? Es la última vez que te la pido. Si la dejo pasar, me voy. La música de ese maldito dúo era suficiente para volver loco a cualquiera. Incluso con su inmenso chakra y concentración, le rellenaba la mente. Para los shinobios civiles más débiles, era pura agonía. Se les conoce como el Hakimagoku Futarigumi, dúo de cuerdas malignas y tambores demoníacos, dijo Orochimaru con frialdad, mirándolo fijamente. Son hermanos. Famosos por su Shunshin y por usar el sonido, tambores y cuerdas, para manipular el campo de batalla. Su música no es solo Genjutsu. También puede dañar físicamente a cualquiera que la escuche. Shigeo asintió levemente, reconociendo la explicación. Dentro de la formación de las 4 llamas violetas, Orochimaru comandó al primer y segundo Hokage reanimados para que avanzaran. Mokuton, liberación de madera. Hukai-kuntan, el nacimiento de los árboles. La técnica del bosque masivo se elevó, con raíces y troncos cubriendo la barrera. Orochimaru había tenido la intención de usar este ataque para aplastar a Hiruzen, pero el tercero respondió transformando a Enma en el Konkmyo IBM, bastón adamantino, formando una jaula para defenderse. Luego, Hiruzen formó sellos y se dividió en 3 clones. Kage Bunshin no Jutsu, técnica del clon de sombras. Cada clon comenzó a hacer sellos manuales en secuencia. Mijitsuji Ine Toriumani. Con las manos presionadas juntas al final. Había comenzado el Shikifujin, sello consumidor del demonio muerto. ¿Por qué el tercero está esparciendo su chakra con clones?, preguntó un ninja afuera, confundido. Solo aquellos ligados a la técnica podían ver la presencia del Shinigami. Shigeo ladeó levemente la cabeza. Así que este era el jutsu legendario. Ofrecer el alma al dios de la muerte a cambio de sellarla del enemigo. Cuando Hiruzen invocó el jutsu, Orochimaru sonrió, sin darse cuenta de lo que venía. Hagas lo que hagas, la hoja debe perecer hoy. Este es mi hogar, dijo Hiruzen con firmeza. Un Hokage es el pilar que protege esta casa.
Esta aldea es el recipiente de la voluntad del fuego. No puede caer. Su voz transmitía convicción y firmeza. Ya había aceptado la muerte. Tobirama Senju tejió sellos, usando Genjutsu, técnica de ocultamiento en las sombras, creando un espacio oscuro sellado para ayudar en el golpe mortal. Shigeo, la tercera misión. Proteger Konoha. Gritó Hiruzen, mientras la oscuridad lo envolvía. Esta era su última oportunidad. Esperaba que los shinobi de la hoja prevalecieran sin jugar su última carta, que el tercer favor que le debían a Shigeo quedara sin usar. Pero la batalla se prolongó hasta el amanecer. Las explosiones aún resonaban en el pueblo. No podía dejar que todo ardiera. Era el Hokage. Era su deber protegerlo. Sabía que su tiempo había terminado. Una vez que el Shikifujin fue lanzado, su muerte fue segura. Así que, para su último acto, confió todo a Shigeo, la última esperanza de la aldea. Podría haber usado a Shigeo para salvarse. Pero comparado con la supervivencia de la hoja, su vida no significaba nada. Bien. Eso era todo lo que necesitaba oír. Shigeo se puso de pie y giró su mirada hacia la barrera que ahora pulsaba con el Shinsengin y el Genjutsu oscuro de Tobirama. Por un momento casi te ganaste mi respeto, tercer Hokage. Con esto formó sellos. Tajikage Bunshi no Jutsu, técnica de clon de sombras múltiples. En un estallido de chakra, aparecieron cientos de Shigeos, dispersándose en todas direcciones. Por todo Konoha, la batalla seguía en su apogeo. Los asaltantes vestidos de negro continuaban su sabotaje, con su música penetrante resonando por todas partes. Los usuarios de chakras fuertes podrían suprimir el dolor. Los débiles y los comunes no tenían tanta misericordia. Solo podían soportar. Los clones de Shigeo se movieron rápidamente, interceptando a los atacantes, rodeándolos y aplastándolos en ataques coordinados. Con los ninjas de Konoha aprovechando la ventaja, la mayoría de los invasores fueron capturados en cuestión de minutos. Solo unos pocos lograron escapar. En lo alto, Shigeo flotaba en el aire, con los ojos fijos en las puertas de la aldea. Había estado rastreando al dúo Evil Strings y Demon Runes a través de ninjutsu sensorial. Sus firmas de chakra eran tranquilas, sin prisas. Allí estaban, caminando tranquilamente hacia la salida, uno tocando la biwa, el otro tocando su tambor, riendo y charlando como si estuvieran paseando. Cualquier ninja que conocieran era asesinado instantáneamente mediante genjutsu y emboscadas. En un callejón estrecho, los hermanos acababan de matar a 2 Chunin. Te dije que tomaras esa ruta, pero no. Tenías que elegir este callejón estrecho. Arruina la acústica. Sin la música, ¿cómo podemos controlar a nuestros objetivos? ¿Cómo podemos ganar? Gritó el hermano de la máscara negra con su extraña voz sin género. ¿Y qué? ¿Tu camino es mejor? Vamos a mirar por aquí. Si ese monstruo nos persigue, mejor agachémonos. ¿Quieres que nos vuelva a apuñalar hasta dejarnos agujereados? No quiero volver a ver sangre. Encaramado en lo alto del muro, Shigeo lo oyó todo. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Apretó las manos. Doton, liberación de la tierra. Dorikeki, muro de flujo de la tierra, surgió de ambos lados del callejón, sellándolos. Los hermanos se pusieron rígidos. ¿Qué? ¿Quién está ahí? No tenían habilidades sensoriales y no podían detectar que, encima de ellos, Shigeo ya había comenzado su preparación. No entendía completamente sus habilidades. La descripción de Orochimaru había sido vaga. Pero para detener su maldita música y evitar más daños a Konoha, decidió utilizar una táctica simple. Atraparlos y aplastarlos. ¡Muévete! Gritó el hermano de la máscara roja, corriendo hacia una pared. Dispararon Raiton, liberación de rayo, a la barrera, abriendo un cráter en la tierra, pero detrás de la piedra agrietada brillaba una capa oscura y magnética. Ese fue el Hiton, liberación magnética, de Shigeo, reforzando las paredes como si fueran hierro. Por aquí. Siseó el de la máscara roja, agarrando con fuerza sus baquetas.
Se lanzó con fuerza hacia la pared y golpeó con todas sus fuerzas. El estruendoso don resonó por el estrecho callejón, sacudiendo el aire. Los muros se derrumbaron con estrépito, pero al caer, una capa negra cubrió su superficie. Por muy fuerte que la golpearan, la barrera se negaba a romperse. Ambos hombres se quedaron paralizados, con los ojos abiertos. Se giraron para mirar a su alrededor. Sobre ellos, el cielo nocturno brillaba con estrellas. Saltaron hacia arriba al unísono. Entonces se escuchó un grito fuerte y familiar. Dade Mashu no Jutsu. Técnica del topo. Antes de que pudieran reaccionar, una sombra salió disparada a una velocidad cegadora y los aplastó a ambos. El hombre de la máscara roja de Yasa recibió la peor parte del golpe. La sangre manó de sus fosas nasales, filtrándose por debajo de la máscara. ¡Ah! Estoy sangrando. Gritó en voz alta, mitad de dolor, mitad de incredulidad. El otro hombre usó Raitón, liberación relámpago, e intentó escapar, pero Ika Shigeo, atacó nuevamente. Las ramas de madera crujieron como látigos y lo lanzaron al suelo. Si Shigeo no hubiera podido usar Shunshi no Jutsu, técnica de parpadeo corporal, tal vez habrían escapado hoy. Desafortunadamente para ellos, pudo hacerlo. Quienes dominaban el body flicker tenían una vista aguda. Podían rastrear a un objetivo al instante y responder al movimiento sin dudarlo. Shigeo tenía la ventaja de su posición. Oculto, observando, atacando en el momento perfecto. Ni siquiera pudieron localizarlo con precisión. Afuera, su risa resonó. Ja, ja. Entonces, pequeños lunares, ¿cuándo volverán a aparecer? Es él, el que tiene cuerpos de bestias de 9 colas. Gruñó el hombre de la máscara negra, mirando fijamente hacia los tejados. No podían usar Dotón, liberación tierra. Incluso si pudieran, el área circundante estaría sellada por Hitón, liberación imán. ¿Podrían escapar bajo tierra? Imposible. Su único camino era hacia arriba. Mátenlo. Rugió furioso el hombre de la máscara roja. La sangre fluía desde debajo de su máscara de Yasa, trazando líneas rojas a lo largo de su cuello. Esta vez, los dos no atacaron. En cambio, sacaron sus instrumentos malditos. El koto maligno y el tambor demoníaco. Un furioso sonido metálico de 2 cuerdas brotaba del koto, con el punteo impregnado de chakra Raitón. El ritmo agudo y metálico transmitía una intención letal. El otro golpeó su tambor carmesí, cada golpe sacudía el callejón y un rugido atronador reverberaba en la noche. La barrera de liberación magnética no bloqueaba el sonido. Incluso Dotón, Dorikeki, muro de flujo de tierra, solo podía atenuar ligeramente el ruido, y la música ahora era 10 veces más fuerte que antes. La cabeza de Shigeo palpitaba dolorosamente y frunció el ceño. Abajo, el Yasa rojo gritó. Todos ustedes, mueran. Los tambores se aceleraron, fusionándose con el ritmo letal de las cuerdas. Las ondas sónicas combinadas estallaron como una marea, destrozando cada ladrillo y pared del callejón. Los Ambu de Konoha que lo oyeron también se desplomaron. Algunos convulsionando, otros sangrando por los ojos y los oídos. La resonancia mortal atravesó el aire, imparable incluso con los oídos tapados. Los ojos de Shigeo se tornaron escarlata. El Mangekyou Sharingan cobró vida. Su cabello se erizó. Su chakra surgió en la armadura espectral de Susanoo. Con un golpe colosal, su palma cayó hacia abajo. Aunque la música del koto maligno y el tambor demoníaco destrozaba edificios, la preparación previa de Shigeo le favoreció. Lo que pretendía ser una trampa a atrapar tortugas en un frasco se convirtió en la salvación. Los muros de Hitón sellaron el callejón por completo. Los dos no pudieron escapar. La mano de Susanoo descendió. Las paredes magnéticas se agrietaron y estallaron, aplastando a los dos que estaban debajo. El penetrante sonido demoníaco se detuvo instantáneamente. El silencio regresó a Konoha. Shigeo bajó la mano y su aura de chakra se desvaneció. Se paró sobre los restos del muro magnético, observando las dos figuras destrozadas. Extendió la mano.
El tambor rojo y el koto de 2 cuerdas volaron hacia él, absorbidos por su gran pergamino sellador. Sin sus herramientas para hacer ruido, estaban indefensos. Los 2 hombres yacían despatarrados, con la sangre manándoles de la nariz y la boca. Sus cuerpos estaban destrozados, el dolor les deformaba el rostro. Varios Anbu de Konoha rodearon la escena. Uno saltó, dispuesto a arrestarlos. «Espera. ¿Estos 2 son míos?», dijo Shigeo con calma. Tenía curiosidad. ¿Cómo eran los rostros ocultos tras máscaras sin ojos? Activó Shinra Tensei, empujón todopoderoso, atrayendo a ambos a su agarre y los selló dentro de su Pkan no Jutsu, técnica de aislamiento espacial. Los Anbu dudaron y luego asintieron. Sabían que Shigeo actuaba bajo las órdenes del tercer Hokage. Para proteger Konoha. Se retiraron. Fuera de la aldea, Uzumaki Naruto y los demás ya habían llevado su batalla con el de una cola, Shukaku, mucho más allá de los muros. Muy por encima de los tejados, dentro de la barrera de Shichienjin, formación de las 4 llamas violetas, el duelo de Orochimaru con el tercer Hokage había terminado. El tercero usó el Shikifujin, sello de la muerte del segador, para atar al primer y segundo Hokage resucitados y paralizar los brazos de Orochimaru, a costa de su propia vida. Herido, Orochimaru huyó. En el este amaneció. La dorada luz del sol se extendía por la silenciosa y ensangrentada Konoha. Las nubes rojas reflejaban el sol naciente. Paz, por fin. Shigeo estiró los brazos y se giró para irse. Su tarea había sido completada. «Señor, ¿no se quedará?», preguntó un Anbu. No sabían por qué, pero algo en él les hacía desear que se quedara. «No hace falta. La limpieza es tuya», dijo Shigeo con voz suave y luego se dio la vuelta para marcharse. Pero se detuvo. Sintió un extraño chakra que se extendía en algún lugar del pueblo, débil, esperando, como una trampa lista para atacar. «Ah, vale», dijo con una sonrisa. «Tengo un poco de hambre. ¿Alguien me trae algo de comer?». Se demoró deliberadamente, probando si ese extraño chakra se revelaría. Sentado en lo alto de un tejado, comía un plato de fideos instantáneos. Todavía nada. Entonces estaban esperando que se fuera. Luego ahumaba la serpiente para sacarla de su agujero. Un remolino de aire se abrió en espiral. Shigeo entró en su dimensión interior. Dentro, los 2 enmascarados se retorcían de dolor. Al verlo aparecer, gritaron con voz áspera y venenosa. «Alguien nos vengará. Esperen». Shigeo no se molestó en responder. Incluso en su interior, sus sentidos permanecían fijos en la superficie de Konoha. Los quejidos de los 2 hombres solo lo hicieron fruncir el ceño. Con un movimiento de su mano, 2 sábanas de jitón les taparon la boca, silenciándolos instantáneamente. Afuera, en Konoha la presencia oculta sintió la partida de Shigeo y finalmente hizo su movimiento. Una oleada de chakra anormal estalló en todo el pueblo. Momentos después, más de una docena de Junnin de Otogakure, aldea del sonido oculto, aparecieron en el centro de Konoha. Sus rostros estaban marcados con marcas malditas. Rodeados de shinobi de Konoha, cada uno sacó una pequeña píldora y se la tragó. A medida que la droga hizo efecto, sus cuerpos se transformaron. El color del cabello cambió, los ojos se hincharon como campanillas de cobre, los músculos se hincharon, la piel se volvió de un rojo violáceo. Los sellos malditos se extendían como venas y un tenue chakra violeta brillaba a su alrededor. El grupo formó un círculo cerrado, espalda contra espalda, con las manos haciendo señales idénticas, lo que demostraba que estaban realizando el mismo jutsu. Kakashi Hatake y Migui, que acababan de terminar sus propias batallas, se apresuraron. Al ver la transformación, intercambiaron una mirada rápida. Luego cargaron hacia adelante juntos, con el objetivo de atacar antes de que el enemigo pudiera desatar lo que viniera después. La docena de miembros del enemigo parecían haberse preparado con antelación. Cuando el bando de Konoha cargó contra ellos, varios dejaron de formarse ellos y se movieron para interceptarlos. Sin embargo, incluso defendiéndose, su formación circular permaneció intacta.
Kakashi, el ninja copia, y Gai, el experto en taijutsu, desplegaron su poder, pero sus enemigos se encontraban en estados mejorados por el sello maldito. Su chakra era inmenso, su poder, monstruoso. Uno desató Raiton, liberación relámpago, el otro usó Konoha Senpuk, torbellino de hojas. Auge. La técnica del rayo se estrelló contra una pared de Doton, liberación tierra, mientras que la patada giratoria de Gai fue bloqueada por un enorme brazo de chakra. En ese momento, los ninjas de sonido restantes terminaron de formar sus sellos. De repente, imponentes pilares de luz irrumpieron en todo el pueblo y se unieron para formar una red circular marcada con patrones de maldiciones. Shigeo apareció. Varios ninjas de Konoha, al verlo regresar, gritaron aliviados. Shigeo-sama. ¿Has vuelto? Sí. Shigeo no dio más explicaciones. Su mirada se fijó en el grupo que formaba un círculo sobre los tejados. Su disposición claramente estaba diseñada para resistir interferencias externas. A juzgar por las marcas, estos eran los sellos malditos de Orochimaru. Entonces, uno de los ninjas del sonido gritó. Mientras su chakra se desbordaba sin control, su cuerpo explotó como una bomba viviente. La enorme explosión de chakra hizo retroceder a los ninjas de Konoha circundantes varios metros. Incluso Kakashi y Gai tuvieron que retroceder unos pasos antes de volver a la carga, enfrentándose a los enemigos en formación circular en un feroz combate. Un shinobi de Konoha cercano se giró hacia Shigeo. Shigeo-sama, ¿qué cree que intentan hacer? Shigeo negó con la cabeza. Nunca había visto una formación así. No estaban atacando ni retrocediendo, sino formando una especie de formación ritual. Otros ninjas de Konoha intentaron romper la formación, pero el chakra de los enemigos era abrumador y su resistencia inmensa. Por el momento, romper el círculo era imposible. Los acontecimientos ya se estaban desviando de la línea de tiempo original. Ataques de fuerzas externas, la presencia de las variantes de los cuatro del sonido, e incluso el dúo de Akatsuki, Hyakin y Magu, que no se suponía que existieran en este momento. Al darse cuenta de que el combate cuerpo a cuerpo era inútil, varios ninjas de Konoha cambiaron a ataques de largo alcance. Katon, liberación de fuego, y ráfagas de shuriken cayeron sobre el círculo enemigo sobre el techo. Pero las reservas de chakra de sus oponentes eran enormes, y estaban claramente preparados. Cuando un ninja del sonido se defendía, otro mantenía la brillante columna de luz. El lado de Konoha se reagrupó y lanzó un bombardeo coordinado de Katon. Suiton, Suirikdan no Jutsu. Liberación de agua. Técnica de la bala del dragón de agua. El enemigo contraatacó al unísono. Enormes dragones de agua se lanzaron hacia adelante, extinguiendo las llamas y abalanzándose contra los shinobi de Konoha. Los jutsus del enemigo eran mucho más poderosos que las técnicas estándar de los ninjas comunes. Ni siquiera los shurikens lanzados podían atravesar sus defensas. Entonces, el chakra de otro ninja del sonido se sobrecargó. Su cuerpo explotó como el anterior y su vida fue sacrificada para sostener la formación. Los demás apretaron los dientes, soportando la agonía. Shigeo lo percibía. Su poder se había multiplicado por 100 gracias a las drogas y los sellos malditos, pero el precio era un tormento insoportable. Momentos después, el pilar de luz en el centro de la aldea se volvió aún más brillante. Sobre él, se acumularon nubes oscuras. Retumbaron truenos y centellaron relámpagos. Varios ninjas del sonido gritaron al unísono. Raiton. Sanden Fukubatsu. Lanzamiento de relámpago. Tormenta eléctrica. Los ojos de Shigeo se abrieron de par en par. Ese era su jutsu. Aunque la versión que usaron difería ligeramente, comprendió de inmediato lo que pretendían. Iban a aniquilar Konoha. Los ninjas del sonido estaban haciendo su última resistencia. Anteriormente, Orochimaru había perdido sus brazos a manos del Shikifujin, sello consumidor del demonio muerto, del tercer Hokage y había escapado de la aldea. Konoha apenas había evitado el desastre. Este ataque estaba destinado a ser el golpe final. Incluso si Konoha no fuera destruida por completo, sufriría daños devastadores. Habían esperado a que Shigeo se fuera antes de actuar.
Claramente era parte del plan de Orochimaru, porque si Shigeo se hubiera quedado, nunca habrían tenido éxito. Auge. Otra bomba humana explotó. Sin embargo, los supervivientes continuaron canalizando su chakra hacia arriba, forzando la tormenta a su punto máximo. Una colosal nube de tormenta se extendió en un radio de 2 kilómetros sobre Konoha. La inminente tormenta eléctrica era catastrófica. Los ninjas de Konoha en el perímetro lanzaron oleadas de ataques, pero ninguno logró penetrar la defensa. El chakra del enemigo era simplemente demasiado vasto. Shigeo exhaló bruscamente. Había prometido completar 3 misiones para Konoha y no permitiría que nadie lo obstaculizara. Esta era la aldea de Tsunade ahora. Ayudar a Konoha significaba ayudarla a ella. Una leve sonrisa cruzó sus labios mientras pensaba en Tsunade y Shizune. Saltó alto en el aire, flotando sobre el campo de batalla. ¿Sabías? Gritó con frialdad. Cada jutsu que desarrollo tiene una contraparte. Una técnica para contrarrestarlo. No presumas de mis creaciones delante de mí. Su capa ondeaba al viento mientras empezaba a acumular chakras en jutsu, chakra sabio. Marcas de colores se extendieron por sus ojos y mejillas al entrar en modo Sennin, modo sabio. Formando sellos con las manos, lanzó su propio contraataque. Innumerables partículas negras, parecidas a polvo, emergieron de todas direcciones, arremolinándose como nubes oscuras. Se acumularon entre el cielo de Konoha y la tormenta que se avecinaba arriba. Los ninjas circundantes quedaron boquiabiertos. Algunos genin nunca habían visto algo así. Así que este era el poder de un shinobi de nivel Kage. Las partículas magnéticas negras se agruparon cada vez más y pronto cubrieron las nubes de tormenta. Increíble, ¿es ese su Hiton, liberación magnética? Murmuró Inuzuka Ana. Hacía tiempo que había oído historias sobre el poder abrumador de Shigeo, el hombre capaz de transformar montañas y mares, pero presenciarlo de primera mano fue algo completamente distinto. Cuando el chakra del ninja del sonido llegó a su límite, un rayo cayó. El Raitón se enfrentó de frente a la tormenta magnética negra. Los aldeanos y shinobi de abajo observaron en silencio, atónitos, cómo un rayo cegador impactaba contra una vasta cúpula magnética. Las dos fuerzas colisionaron, llenando el cielo de deslumbrantes arcos de luz. El Hiton absorbió y difundió el poder de la tormenta. El cielo de Konoha se convirtió en un mar de luz resplandeciente, como si los dioses mismos se enfrentaran en lo alto. Y abajo, Konoha permaneció completamente ilesa. A lo lejos, los aldeanos abandonaban los refugios, mal informados de que el peligro había pasado. Al levantar la vista, se quedaron paralizados de asombro. Sobre el pueblo, 2 masas de nubes luchaban. Una oscura y furiosa, la otra resplandeciente. Los relámpagos se entrelazaron, los truenos rugieron y los cielos ardieron. Fue una vista que nadie en Konoha olvidaría jamás. Más allá de las 2 grandes masas de nubes negras, varios rayos de luz se elevaron hacia el cielo. Alrededor de cada rayo, figuras envueltas en chakra azul temblaban, mientras que en otro rincón del cielo, un joven brillaba con una luz dorada, flotando en el viento, con ambas manos en alto, controlando la capa de nubes Hiton, liberación magnética, que se extendía por debajo como un vasto escudo. Es Ikiga Shigeo. Ayame, de Ichiraku Ramen, reconoció al instante la figura en el aire. Está salvando Konoha, nos está salvando a nosotros. Su corazón latía con fuerza, como si fuera a estallarle. Nunca en su vida había sentido tanta alegría. Todos los que habían salido de los refugios vieron la misma escena. Todos los rostros estaban llenos de asombro. Un shinobi se acercó corriendo, instándolos a regresar. Todos, por favor, regresen. Ese mensaje anterior estaba equivocado. La aldea sigue en peligro. Regresen. Pero la multitud no podía moverse. Estaban cautivados por el espectáculo que tenían ante ellos. Nunca imaginaron que la batalla podría verse así y esa protección en sí misma podría adoptar una forma abrumadora. ¿De verdad es tan fuerte Ikiga Shigeo? ¡Dios mío! Si alguna vez guardara rencor, destruir Konoha sería pan comido. Murmuró un aldeano con incredulidad.
Exactamente. Eso demuestra que nunca tuvo la intención de atacar su propia aldea. Todo lo anterior, fue un malentendido. La barrera de Gitón chocó con la tormenta eléctrica. El chakra del enemigo se elevó a través de los pilares, alimentando la tormenta y obligando a los rayos a descender una y otra vez. Ya estaban en sus estados de Huinjutsu, sello maldito, y habían consumido píldoras de mejora, pero el drenaje continuo estaba destruyendo sus cuerpos desde adentro. El ataque duró solo 5 minutos. Sin Shigeo, esos 5 minutos habrían sido suficientes para aniquilar Konoha. Uno a uno, los ninjas del sonido cayeron. El resto pronto alcanzó su límite. Los pilares de luz parpadearon y luego se derrumbaron. En ese momento, la enorme barrera Gitón invirtió su polaridad, convirtiendo la defensa en destrucción. Aquellos que habían explotado antes habían muerto por sobrecarga de chakra. Ahora, los Aunin restantes, drenados hasta sus núcleos, sin vida y con los ojos hundidos, fueron empalados por innumerables púas magnéticas que atravesaron sus cuerpos. Las marcas de la maldición desaparecieron. Su chakra se desvaneció. Sus cadáveres se redujeron a cenizas. Tal era el costo de las drogas y los sellos malditos. Una vez que las reservas del cuerpo se agotaban, solo aguardaba la muerte. En cuestión de momentos, todos desaparecieron. La tormenta se disipó. La luz del sol se filtraba a través de las nubes, brillante y cálida. La gente regresó a casa. La crisis había terminado. Shukaku, el de una cola, ya había sido sometido gracias a los esfuerzos de Naruto y los demás. Jiraiya también había regresado a la aldea, solo para descubrir que era demasiado tarde. Hiruzen Sarutobi, el tercer Hokage, había caído. Cuando Shigeo se giró para irse, Jiraiya le bloqueó el camino. Shigeo, ha pasado mucho tiempo. ¿Podemos hablar? Tantas cosas que había querido decir a lo largo de los años. ¿Qué es? Quiero pedirte perdón por lo que te hizo el tercero, dijo Jiraiya en voz baja. No quería defender a Hiruzen. Solo quería que Shigeo dejara atrás su resentimiento. Shigeo soltó una pequeña risa fría. ¿De qué serviría perdonar o no perdonar? Ese hombre está muerto. ¿Qué? Debería sacarlo del Shikifujin, sello consumidor del demonio muerto, y azotar su cadáver. Negó con la cabeza, con voz tranquila pero cortante. No se preocupe, sensei. No me vengaré de Konoha por el tercero. Una espiral de espacio distorsionada ante él. Bueno entonces, adiós. Cuídate, Shigeo. Contáctame si puedes, dijo Jiraiya, reacio a dejarlo ir, pero sabía que Shigeo ya había hecho más que suficiente por Konoha. Cada vez que imaginaba su reencuentro, pensaba que finalmente podría abrazar a su antiguo alumno. Pero ahora, frente a él, Shigeo se había convertido en alguien mucho más allá de su alcance. Al pedir perdón para el tercero, Jiraiya también buscó perdón para sí mismo. Si hubiera detenido a Hiruzen en aquel entonces y quizá todo habría resultado diferente. Aún así, se sintió aliviado. Shigeo se había convertido en el hombre que siempre esperó ser. El tercero se había ido. El de una cola fue devuelto a Tsunagakure por sus ancianos. Konoha, aunque gravemente dañada, sobrevivió gracias a Ikiga Shigeo, cuya intervención evitó pérdidas mucho mayores. Al salir de Konoha, Shigeo pronto alcanzó a sus 11 subordinados y los condujo de regreso a Nanmo. Shigeo-sama, ¿sabe lo preocupado que estaba? Lo regañó Ongian al regresar a la aldea ninja Nanmo. ¿Y si hubiera sido una trampa de Konoha? Normalmente, seguimos sus órdenes sin rechistar, incluso cuando no estamos de acuerdo, pero esta vez fue Konoha. Si hubieran usado sus antiguos lazos para atraerlo, podría haber muerto. Shigeo sonrió levemente y le dio una palmadita en el hombro. Está bien. Desde pequeño, Ongian lo había tratado como a un hermano menor. Comprendía su preocupación. Suspiró, negando con la cabeza. El peligro había pasado. Regañarlo ya no tenía sentido. Solo esperaba que tuviera más cuidado la próxima vez. Shigeo-sama, ¿estos dos son de Akatsuki? Preguntó alguien.
Todas las miradas se dirigieron a los dos cautivos. Hyakin y Magu, el dúo demoníaco. Ambos estaban arrodillados en el suelo, con el rostro desencajado por la furia. De no ser por el gitón que les ataba las extremidades y la boca, ya habrían atacado. Mediante una transferencia espacial, el grupo de Shigeo llegó directamente al patio administrativo de Nanmo. Los dos prisioneros se arrodillaron en el centro, atrayendo todas las miradas. Shigeo les indicó a los demás que se fueran. Ongian se llevó a los estudiantes y se hizo el silencio. Con un movimiento de su mano, las ataduras magnéticas se disolvieron. Raiton. El hombre de la máscara roja con la máscara de Yasa inmediatamente comenzó a formar sellos, lanzándose hacia adelante. Pero Uruman fue más rápido. Se adelantó y le asestó un potente puñetazo de Dotón, liberación tierra, directo al pecho. Rayos, idiota. ¿Te atreves a hacer algo así en nuestro pueblo? El hombre de la máscara roja esquivó el ataque. El otro cautivo también empezó a formar sellos, listo para una lucha desesperada, pero Hinsi, por su lado, desató una ráfaga de futón, liberación de viento, obligándolos a un combate cuerpo a cuerpo. Su habilidad era innegable. Ambos luchaban a un nivel Junin de élite. Su Shunshi no Jutsu, técnica de desplazamiento corporal, los hacía peligrosamente rápidos. Aún así, el poder de Woman y la precisión de Hinsi los mantuvieron atrapados en un intercambio feroz y equilibrado. Después de varias rondas, Hinsi recibió una patada sólida, mientras que el golpe dotón de Woman envió a volar al Yasa de máscara negra, cubriéndolo de polvo. Los cuatro chocaron nuevamente y el chakra rugió a través del patio. Shigeo permaneció de pie tranquilamente en los escalones, observando sus movimientos sin interferir. Woman tenía una fuerza y un chakra inmensos, pero carecía de velocidad. Un defecto fatal. Hinsi era astuto, versátil y su futón era potente. Aunque asestó algunos golpes, la agilidad del enemigo le dificultaba obtener ventaja. Adaptándose, cambió de táctica, lanzando ataques giratorios con el futón shuriken desde múltiples ángulos. Una espada dio en el blanco y cortó el trasero del rojo Yasa. ¡Ar! Aulló el hombre. «Devuélvame mi Nigenkin. Koto de 2 cuerdas». Gritó furioso. Con eso, podría matarlos a ambos como insectos. Shigeo sonrió con suficiencia. ¿Crees que estoy tan loco como para devolver esa maldita cosa? Prefiero la paz y la tranquilidad. Entonces su tono cambió, tranquilo pero frío. Sin embargo, si estás dispuesto a servir a Nanmo de ahora en adelante, podría considerar devolverte tu koto y tu tambor. Ante las palabras de Shigeo, Hinsi y Woman se congelaron. Antes de que pudieran reaccionar, los dos gemelos Yasa se movieron a una velocidad cegadora, con sus kunais destellando mientras apuñalaban hacia las espaldas de ambos hombres. ¿Atacándome a mis espaldas? ¿Crees que no estoy aquí? La voz de Shigeo resonó fría y furiosa. En un instante, desapareció y reapareció en el aire. 2 patadas rápidas lanzaron a los gemelos por los aires, estrellándolos contra un árbol cercano. La sangre salpicó al caer al suelo. Varas negras se materializaron en las manos de Shigeo. Con un movimiento rápido, los empujó hacia adelante, y cada vara atravesó limpiamente los pechos de los gemelos. Hinsi y Woman retrocedieron alarmados. Pensar que las personas que Shigeo decidió perdonar anteriormente poseían una habilidad tan monstruosa, era aterrador de presenciar. Los gemelos Yasa, rojos y negros, se retorcían en el suelo, agarrándose el pecho. ¿Qué es esto? Ikiga Shigeo, escucha. Tú y tu aldea jamás escaparán de la venganza de Akatsuki. Unos momentos antes habían hablado en tono burlón. Ahora, tal vez por el dolor o el miedo, sus voces volvieron a ser las de unos jóvenes comunes y corrientes. Shigeo se acercó a ellos lentamente. Intentaron arrastrarse hacia atrás, temblando, con los ojos abiertos. Atrás. No les tenemos miedo. Aquellos que temen al dolor siempre temen a la muerte, a menos que se vean acorralados, sin escapatoria, y se vean obligados a seguir adelante por la desesperación. Pero estos dos tenían una salida. Shigeo les había ofrecido una opción.
servir a Nanmo, y el dolor cesaría de inmediato. Aún así, persistieron en su desafío. La única pregunta era, ¿cuánto tiempo podrían soportarlo? Paso a paso, Shigeo se acercó. Se agachó y les arrancó las máscaras. Ante los ojos de todos aparecieron dos muchachos, de 15 o 16 años como máximo. Hinsey y Woman parpadearon sorprendidos. ¿Solo son niños? Creía que eran hombres adultos. Los gemelos habían disfrazado sus voces y se habían escondido detrás de máscaras, dando la ilusión de edad y amenaza. Ahora revelados, sus rostros juveniles, hermosos, casi angelicales, parecían todo menos amenazantes. Su tono también cambió. La bravuconería desapareció. El miedo impregnaba cada palabra. ¿Qué estás haciendo? Jamás te seguiremos. ¿En serio? Los ojos de Shigeo se oscurecieron. Sus iris azul pálido se tornaron de un azul oscuro y frío. Cuando sus pupilas cambiaron, la agonía estalló nuevamente en sus corazones. El dolor era infernal. Una caída sin fin en un tormento que nunca habían imaginado. Muy bien. Nos rendimos. Nos uniremos a Nanmo. Jadeó uno de ellos, temblando. Al instante, el dolor en su pecho desapareció. El otro miró a su hermano y luego se agarró el corazón. Yo también lo juro. Te seguiré, Shigeo-sama. Shigeo colocó las palmas de las manos sobre sus cabezas. Se estremecieron, pero no tenían a dónde correr. Sus recuerdos fluyeron a su mente como un rollo de película. Los dos hermanos procedían de las marismas del norte de la tierra de los pantanos. Cuando eran niños, se entrenaron con un hombre llamado Lord Fuji y dominaron el ninjutsu antes de vagar por el mundo. Tras ofender a los Anbu de Yagakure, fueron perseguidos y obligados al exilio. Huyeron a Megakure, donde se encontraron con Pain y Conan, y se unieron a Akatsuki. En el breve lapso de 3 meses, habían completado más de 10 misiones de rango S para la organización, acumulando más de 100 millones de rin. Recientemente, Pain les había ordenado capturar al de una cola en Sunagakure. Asaltaron la aldea, solo para descubrir que los Hinchkriki ya se habían ido. Siguiendo el rastro, llegaron a Konoha, ocultándose mientras reunían información. Cuando Orochimaru comenzó el plan aplastamiento de Konoha, aprovecharon la oportunidad para atacar a Shigeo directamente. Ahora, Shigeo lo sabía todo. Retiró las manos. Los gemelos, empapados en sudor, lo miraron horrorizados. Tetú. Incluso durante la investigación psíquica, habían vislumbrado destellos de la esencia de Shigeo. Su monstruoso chakra, las bestias con cola dentro de él, la inimaginable profundidad de su poder. Una oscuridad sofocante los había envuelto, vasta como el universo, devorando todo a su paso. Era puro terror, infinito e ineludible. Temblando, el gemelo más joven, el que llevaba la máscara roja de Yasa, logró susurrar. ¿Qué fue eso? Los labios de Shigeo se curvaron en una fría sonrisa. ¿Quieres averiguarlo? Sus ojos se volvieron carmesí y el Sharingan giró. Los gemelos cayeron instantáneamente en la ilusión. En una oscuridad sin fin, filas de dientes afilados los rodeaban, chasqueando con hambre. Eran tan insignificantes como hormigas. Un movimiento en falso y serían devorados. El hedor a sangre impregnaba el aire. Se apartaron rápidamente usando Shunshin no Jutsu, técnica de desplazamiento corporal, evitando por los pelos ser mordidos. Entonces, aparecieron dos enormes ojos escarlata, llenando el vacío. Su mirada era la muerte misma. No hay dónde esconderse. No hay escapatoria. Solo miedo. La oscuridad los cubrió desde todas las direcciones hasta que su conciencia se disolvió en la nada. Al despertar, sus cuerpos temblaban incontrolablemente. La ilusión había terminado, pero el miedo aún persistía. Cayeron de rodillas ante Shigeo. Shigeo-sama, dijeron al unísono, con la cabeza gacha, le juramos lealtad eterna. Nuestras vidas son suyas. ¿Cuáles son sus nombres? Preguntó. Soy Hyakin. Yo soy Magu. Los gemelos bajaron nuevamente la cabeza en reverencia.
Shigeo asintió y sacó un pergamino de su capa. Convocó los instrumentos confiscados, el Nigenkin, koto de 2 cuerdas, y el Magudaiko, tambor mágico, y se los devolvió. Ya que ahora sirves a Nanmo, esto te pertenece de nuevo, dijo con calma. Pero si necesitas entrenar, ve a la costa sur. No molestes a los aldeanos. Sí, Shigeo-sama. Cuando se dio la vuelta para irse, los gemelos lo llamaron, vacilantes. Shigeo-sama y esa ilusión, ¿y qué fue lo que vimos? Se especializaron en genjutsu a través del sonido. Incluso ellos podían decir que la visión no provenía de una ilusión normal, sino de algo más profundo, algo que parecía emanar del propio Shigeo. Hizo una pausa y miró hacia atrás con una expresión ilegible. Kubino Isiki. La conciencia del 10 colas. Luego, en un instante, desapareció. Los gemelos intercambiaron una mirada. No entendían qué significaba 10 colas. Pero el recuerdo de aquella oscuridad sin fin y de aquel terror devorador los perseguía. Se inclinaron hacia el salón del pueblo, murmurando en voz baja antes de seguir a Jinzi a sus nuevos aposentos. A partir de ese día, el dúo demoníaco de Hyakin y Magu se convirtieron en shinobi de la aldea ninja Nanmo. En los días que siguieron, Shigeo se dedicó a reconstruir y entrenar a la aldea. Reestructuró los sistemas de barrera y guardia de Nanmo, asegurando que cada defensa fuera más fuerte que antes. Nanmo ahora estaba completamente abierto al mundo. Una nación joven rebosante de nueva vida, creciendo y evolucionando a un ritmo vertiginoso. Final del capítulo.